cuya pena máxima es de 10 años de cárcel. En ese caso, Murillo es indicado de haber recibido soborno a cambio de direccionar de manera corrupta la compra de gases lacrimógenos a la empresa intermediaria Bravo Logistic durante el gobierno transitorio. Según los documentos, el exministro había recibido por lo menos $532.000 americanos, poco más de medio millón, a cambio de ayudar a la empresa Bravo Solution a obtener el contrato de aproximadamente $5,6 millones. Junto a Murillo fueron acusados su ex jefe de gabinete en el Ministerio de Gobierno, Sergio Rodríguez Méndez, además de los empresarios Luis Bergman y Brian Beckman de la empresa Bravo Solution, además de Philip Lichtenfeld, quien también había participado del esquema ilegal. Los otros 4 implicados se declararon culpables con anterioridad. Méndez recibió entonces una pena de 42 meses de prisión, 3 años y medio. Luis Beckman recibió 38 meses, 3 años y 2 meses. Brian Beckman, 28 meses, o sea, 2 años y 4 meses. Y Lichtenfeld, 26 meses, 2 años y 2 meses. Arturo Murillo se lleva la flor por ser el cerebro de la conspiración, según este fallo, por lo que ha sido condenado a 7 años de prisión. Tangencialmente o al margen, se especula sobre una serie de tratos que había hecho Arturo Murillo con la justicia o las autoridades norteamericanas. El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que el Estado boliviano buscará recuperar un poco más de $500 millones que serían parte del negocio, de ese negociado que había hecho Arturo Murillo con la empresa Bravo Tactical Solution en la compra de algún material, equipamiento para la policía boliviana. Sobre medidas del patrimonio que está para Arturo Murillo Prijic por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno por parte del juez Paul Hawk del condado de Florida, Miami, del Distrito Sur de la Florida. Esta sentencia entonces pone fin al proceso penal que se ha seguido en los Estados Unidos por los delitos mencionados y debe cumplir dicha pena en la prisión federal de ese estado de los Estados Unidos. Asimismo, tenemos que indicar que sobre medidas del patrimonio que se han adoptado en contra de Murillo están los $532.000 que debe devolver y en consecuencia el Estado va a formalizar de inmediato la devolución de los dineros como víctima dentro de ese proceso penal, víctima directa que ha sido nuestro Estado, que se han burlado 2.3 millones, de los cuales 532.000 han ido a parar a las manos de Arturo Murillo como jefe o líder de esta banda organizada que se ha dedicado a estos delitos transnacionales, y en este caso detectados en los Estados Unidos. Igualmente, como hemos indicado, esta sentencia tiene un carácter inapelable. En consecuencia, no hay forma en la que se pueda redimir o echar atrás esta decisión judicial de los Estados Unidos y en consecuencia esto nos habilita también a que avance nuestro proceso de extradición que se ha iniciado ya en Bolivia por parte de por parte de la Fiscalía del Estado por los conductos regulares y el conducto a través de Cancillería. Por su parte, el jefe nacional de bancada del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, dijo que pedirán la extradición del ex ministro Arturo Murillo a los Estados Unidos. Obviamente, eso tendrá que ser después que Murillo cumpla su condena allí en la cárcel norteamericana. Andrés Flores dice que Arturo Murillo tiene que venir al país, no solamente a dar cuentas por una serie de delitos cometidos durante su ejercicio como ministro, pero esencialmente Murillo debe responder, dijo, por los sucesos del 2019.
posteriormente, como Bolivia, nosotros vamos a dar la extradición al señor Arturo Murillo por los sucesos causados en el 2019. Por lo tanto, yo creo que la justicia estadounidense dará con su propia ley y nosotros también como Estado boliviano, después de que cumpla su sentencia, hará su extradición. Bueno, posteriormente, ¿no? Una vez que cumpla su sentencia en Estados Unidos. No queremos recordar porque hemos vivido una persecución política que en su momento que el señor Arturo Murillo nos han perseguido a todos los dirigentes, ¿no? Amenazados, ¿no? Con mandamientos de apremio, ¿no? Si fuéramos en ese gobierno, prácticamente toditos habríamos buscado, pero nosotros no somos de eso del señor Arturo Murillo. Por lo tanto, yo creo que el señor Arturo Murillo pues tiene que estar en la justicia de Estados Unidos y posteriormente en la justicia boliviana. Entre tanto, el diputado opositor Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, dijo que el Estado boliviano está interesado en tener a Murillo aquí como un trofeo político. En todo caso, debería volver Murillo al país, dijo, ante la justicia boliviana cuando haya una reforma judicial. De lo contrario, solo será un trofeo, un preso político. Se acorde al delito cometido y a las leyes en ese país. Sin embargo, una extradición del señor Murillo para ellos va a ser un trofeo político en un momento donde no hay confianza en la justicia. Ciertamente tiene que enfrentar a la justicia boliviana, pero cuando ésta haya sido reformada y cuando realmente se dé una investigación real e imparcial. Hasta mientras, solo sería un preso político y por supuesto solo sería un trofeo para el movimiento socialismo. En este país, para su extradición, tiene que haber una reforma judicial primero. Uno de los hombres que fue compañero de gabinete junto a Arturo Murillo, hablamos de el exministro, el abogado, el exministro Jorge Justiniano Atalá, quien fue el primer ministro de la presidencia de la señora Yanine Áñez. Jorge Justiniano dijo que la sentencia en Estados Unidos al exministro de gobierno Arturo Murillo es una muestra, dijo, que el que las hace, las paga. Dijo también que además esta sentencia en Estados Unidos devela una vez más que la justicia en Bolivia no sirve, porque tuvo que ser el imperio quien lo condene por corrupción, ya que el fiscal general en Bolivia nunca hizo nada y el gobierno recién quiere iniciar la extradición cuando hace 8 meses debió hacerlo. Es una clara demostración, como dice ese sabio refrán popular, que el que las hace las paga, ¿no es cierto? Lamentablemente, desde un primer momento, este caso que ha sido condenado en Estados Unidos fue un caso que nosotros lo denunciamos en pleno gobierno de Yanine Áñez. Fue un caso que se dio en el mes de diciembre del año 2019, es decir, cuando no había transcurrido un mes cuando estaba en el gobierno Arturo Murillo, ya estaba realizando su primer acto de corrupción. Y lamentablemente en Bolivia no fue juzgado eso. Las autoridades bolivianas se hicieron de la vista gorda. Una demostración que la justicia en Bolivia está vendida, ¿no es cierto? Una demostración que la justicia en Bolivia no sirve, porque resulta que mientras estaba Arturo Murillo en el gobierno, se codeaba, prácticamente anduvieron en reuniones juntos con el fiscal general y nunca le iniciaron proceso por un caso de un hecho de corrupción que sí se había cometido en Bolivia. Tuvo que ser en Estados Unidos, el imperio, como dicen los masistas, ¿no es cierto?, el que le dio un ejemplo a la justicia boliviana que no sirve, le dio un ejemplo y que terminan condenándolo a Murillo por, entre otras cosas, lavado de dinero, producto de sobornos, es decir, por un acto de corrupción. Ahora Murillo tendrá que enfrentar la pena, se ha sometido a un procedimiento, quiere decir que eso está ejecutoriado, quiere decir que ya se empieza a cumplir. Tengo entendido que van a pedir recién lo ágil y la celeridad que tienen nuestras autoridades bolivianas. Recién dice que van a pedir la extradición de Murillo cuando debieron pedirla hace más o menos 6, 8 meses.
Sobre este tema, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, escribió así. Dice, se informa, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, se informa al pueblo boliviano que la justicia estadounidense dispuso 7 años que maneja finanzas en todo el mundo, que hace seguimiento al tema financiero en el mundo y que han reconocido o han nombrado, han designado al ministro de Finanzas de Bolivia como el ministro de Finanzas del año. Claro, el tema no es que no deben ser los contactos del ministro, pero parece calar profundamente internacionalmente el tema de la estabilidad del boliviano, la estabilidad de una moneda que desde el año, hace tantos años que uno olvida precisamente el año, creo que el año 1000, estamos hablando del 2007, cuando Evo Morales asume como presidente de este país. Recordemos que fue bajando la cotización del dólar con relación al boliviano. Era una operación que parecía aún imposible, pero fue bajando, e incluso hay quienes comentan entre sus allegados que el presidente Evo Morales quería bajarlo más. Tuvieron que decirle, por favor, ya no lo haga, presidente, porque la economía hasta ahí está bien. Entonces se posesionó el boliviano con relación al dólar en 6.96, ¿no? 6.96 es el precio, la cotización que conoce el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que va y compra, hace una operación. Si usted quiere comprarlo, el banco le vende a 6.97, pero no llegue. Y si usted quiere venderle, bueno, ese es un negocio, se lo compra creo que a 7.86, 85, 86. La estabilidad de la moneda del boliviano tiene tal trascendencia a nivel internacional porque los números no mienten, o sea, más allá de los afectos o desafectos, más allá de los que miran la letra chica, ¿no? Más allá de los que miran el crédito interno como una presión sobre la economía, más allá de los que hacen ecuaciones entre el crédito interno y el crédito externo, más las reservas internacionales que han caído estrepitosamente en los últimos años, más allá de todas esas consideraciones, la estabilidad del boliviano, de la moneda boliviana, que parece que no se le mueve un pelo, trasunta nuestras fronteras. Decimos que en la República Argentina, por ejemplo, en los periódicos argentinos hace unas semanas, digamos poco más de un mes, se difundía en titulares el tema de los argentinos en frontera que decidían guardar sus recursos, guardar el dinero de sus ventas en boliviano, no en peso argentino, debido a que el peso argentino se caía en caída libre, pero la moneda boliviana, igual que el dólar, mantenía su estabilidad. Así que en toda la extensa frontera argentina con Bolivia, los argentinos optaban por la moneda boliviana para asegurar la estabilidad de sus negocios, sus compras, sus ventas, sus operaciones financieras. Y esto tiene finalmente un corolario, digamos, su máxima. El diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, dijo que la revista internacional The Banker está desinformada y además dijo que está muy bien pagada. El diputado opositor Miguel Roca dijo que no solamente que está desinformada, dijo esta revista, y que está muy bien pagada tras elegir al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, como el ministro de Finanzas del año. Dijo que la información de la revista es tan equivocada, dice este diputado opositor, que deja por el suelo la imagen de la misma, tras recordar que la economía de Bolivia tiene todos los elementos de la antesala de una crisis económica. No sé cuál será esa revista, pero debe ser una revista demasiado desinformada
y muy bien pagada por el régimen. En mi vida había escuchado el nombre de esa revista y el comentario que hace es horriblemente desinformado, tan equivocado que deja muy por el suelo la imagen de esa desconocida revista, es todo lo que puedo decir. Como digo, una revista que destaque eso es porque está muy desinformada o muy bien pagada para decir eso. Pero de economía, de imparcialidad y sobre todo de academia no tiene nada en absoluto el comentario. La economía boliviana está muy mal. Tenemos todos los elementos de la antesala de una gran crisis. 10 años de déficit fiscal, una deuda externa ya incontrolada y llegando al tope, una deuda interna también descontrolada y en el presupuesto quieren financiar un presupuesto en más de 40% con deuda interna, cuando no hay reservas. Las reservas internacionales han caído en picada. Más de 80% de la economía es informal. 8 de cada 10 trabajadores están desempleados o autoempleados en una condición de autoexplotación. Eso es una economía terrible. Qué interesante el criterio vertido por el diputado, creo que es Miguel Roca, ¿no? El diputado opositor, porque creo que lo que dice el diputado opositor también es cierto. O sea, es cierto que hay una caída de las reservas internacionales, es cierto que el crédito interno ha aumentado mucho en los últimos años, es cierto que el crédito externo también va en aumento. Todo eso creo que es innegable. Como innegable es la estabilidad del boliviano en el país y con relación a nuestros vecinos. O sea, son dos verdades. Y el ministro Marcelo Montenegro parece haber sido galardonado no por las cosas negativas que pueden haber en la economía, sino por las cosas positivas. Y una de esas cosas positivas es que el boliviano se ha mantenido estable. Ojalá se mantenga estable por siempre, porque eso nos va a hacer bien a mí, a usted, al país, a todos. Ojalá. Hay que apretarlos, hacer conejitos, ¿no? Y que la economía pueda seguir estable, porque si la economía es estable en el país nos va a ir bien a todos. Si la economía se hunde o empieza a entrarle agua por alguna parte, entonces vamos a sufrirla todos. Así que bueno, ojalá que los males que aquejan a nuestra economía vayan superándose y que eso de la estabilidad del boliviano sea algo que pueda seguir manteniéndose. El diputado del Movimiento al Socialismo, Sandro Ramírez, contrario a lo que decía el diputado opositor Miguel Roca, Sandro Ramírez aplaude la elección de Montenegro como ministro de Finanzas del año 2021. Dijo que se dio continuidad al modelo económico productivo que inició el MAS allá por el año 2006-2007. Han visto en el tema de que el ministro de Economía ha hecho de que también tomando en cuenta que la economía de Bolivia ha superado los índices como el segundo país con mayor estabilidad económica a nivel Sudamérica, podría yo ver de esa misma manera también, que sí, evidentemente nosotros como bolivianos hemos hecho que se supere la economía en Bolivia, tomando en cuenta de una situación difícil que se encontraba después del 2019, del golpe de Estado, la pandemia, que hoy nos hemos recuperado con mucha satisfacción, principalmente dentro de la economía en todo el territorio nacional. No olvidemos que nuestro presidente Luis Arce es el ex ministro de Economía y que conoce la economía, cómo se puede resolver inmediatamente para tener esos índices de recuperación económica. Nuestro presidente tiene también mucho que ver en este aspecto y a su vez también los ministros quienes hacen la tarea del trabajo de informar como corresponde y también sacar adelante la economía en todo el territorio nacional. Y vean ustedes los criterios divergentes, pero procedentes. Son criterios que también hay que digerirlos, porque son criterios que proceden, digamos. El caso, por ejemplo, de lo vertido por la diputada María José Salazar, que es de Comunidad Ciudadana, dijo ella que no le parecería raro, dijo, que Marcelo Montenegro
esté pagando a la revista para ser galardonado como ministro del año, como en su momento lo hicieron, dijo, otros actores de la política, como lo hizo, dijo, la ex alcaldesa Angélica Sosa, para que la favorezcan a ella. La diputada Salazar llamó a Montenegro un aprendiz, dijo que era un aprendiz de Luis Arce. Punto para Luis Arce entonces, ¿no? Es un aprendiz de Luis Arce, puesto que Arce, cuando era ministro, estaba acostumbrado a darle una buena maquilladita a los números, por supuesto, de la economía, para aparentar ante la comunidad internacional. Hay cosas que no se pueden tapar, ¿no? O sea, se pueden maquillar por cosas que son muy evidentes que no se pueden tapar. Y el tema en cuestión es la estabilidad del boliviano. Hace 15 años se compraba con lo mismo un dólar americano y hoy lo sigue comprando con lo mismo. Y los otros criterios sustentados por esta diputada. ¿Qué dice la diputada Fabiola Huachalla, que es diputada de Creemos? Cuestionó a Marcelo Montenegro, ministro de Finanzas. Cuestionó que haya sido galardonado como el mejor ministro de Economía de América por esa revista de Bankers. Ya que su bolsillo, dijo mi bolsillo y la realidad de este país no siente mejoría en la economía, dijo. Y la economía, para que esté bien, la gente la tiene que sentir en su bolsillo. No hay tales, dijo. Yo creo que habría que reevaluar con qué criterios evalúa esta revista como mejor ministro de Economía al de Bolivia, porque sinceramente les voy a hablar como una persona ordinaria, mi bolsillo no lo siente, no siente esa mejoría. No sé qué dirá la población en general, pero yo creo que están equivocados. Nosotros hemos sesionado el año pasado por varias veces y el gobierno lo que está haciendo es endeudarse infinitamente a Bolivia, donde la economía van a pagar nuestros nietos y tataranietos lo que está endeudándose ahorita el masismo. Lo que podemos ver es que es muy posible que esta revista esté financiada por países del socialismo y que estén haciendo quedar bien en esta situación una cortina de humo para que internacionalmente no se vea el conflicto interno que estamos viviendo nosotros, que es de represión y de castigo al ciudadano y a los bolivianos y sobre todo a los cruceños. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda, ha pedido al Consejo de la Magistratura tenga el coraje, tenga el nivel o la jerarquía de aclarar la situación del juez octavo cautelar, Sergio Pacheco, que ordenó la detención de Luis Fernando Camacho